Diputada, este asunto de Iguala, en donde, bueno, aparece uno de los 43 desaparecidos, y bueno, obviamente es un laboratorio austriaco el que detecta que sí es finalmente uno de los 43 de Iguala. Si hubiera actuado en primer término desde hace ya más de 2 meses, las autoridades correspondientes, como la PGR, de atraer el problema de Iguala al ámbito federal, yo creo que deberían de estar ya o presentes en vida o tener los datos de que en qué condiciones fueron eliminados. Este caso es muy dolido, muy obviamente para quienes tenemos los pies sobre la tierra y actuamos pensando en lo que deben de estar pasando esos padres, esas madres, esas hermanas, esas esposas, esos hijos en algunos casos, y que nos ponemos en sus pies. Entendemos que han pasado un viacrucis muy grave, pero más es nuestra impotencia y nuestro enojo. Y dado que tú me conoces que yo hablo muy seguido, muy corridito, pero esta vez así, el enojo de que estas autoridades no hayan actuado debidamente y que este país vaya en declive, como algunos atinadamente dicen van por el despeñadero, es muy vergonzante, lamentable que estemos en la mira del mundo entero por este crimen de lesa humanidad. De los 3 que ya fueron asesinados en estas mismas horas del 26 y 27 de septiembre, de Alexander, que recientemente acaba de demostrarse que era Alexander, pero ¿y los demás? Y las decenas y decenas de restos humanos que han aparecido en fosas, no solamente en Guerrero, sino en mi tierra, por ejemplo en Juárez, Nuevo León, en San Fernando. El caso de los trabajadores de la albañilería en los caminos por el Estado de México. El caso de lo ocurrido en Allende, Coahuila, es realmente lo que nos debe de poner a pensar y decir y exigir que Peña Nieto debe de estar obviamente pensando en otras cosas, no en su decálogo ridículo que presentó con lo que pretende el acabar la inseguridad, como es un número telefónico, como es el mando único, arrancando primero 4 entidades, como es desapareciendo la policía municipal, que desde siempre, en base a la misma Constitución, es una policía de carácter preventivo, y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, con la delincuencia, que tiene que ver con el tráfico de drogas, y que tenía conocimiento la PGR, quien tiene la responsabilidad de actuar de manera inmediata en la PGR, y que no se haga de la vista gorda ni de los oídos que nunca escucharon ni vieron, porque hubo 2 exhortos en el Senado, diputada, donde se les había hecho el señalamiento. Entonces es muy grave que en nuestro país a estas alturas sigamos siendo señalados y que las autoridades no hayan podido actuar de manera debida. Es muy lamentable, vergonzoso, irreprochable a Peña Nieto, al procurador y al secretario general de gobierno. ¿No cree que ya deberían de pedir juicio político para Ángel Aguirre? ¿No cree que sería el primer? A Ángel y a Barca y al procurador, porque están los documentos, están los documentos. ¿Qué falta para pedir el juicio político? Estuvo denunciado que el municipio de Iguala estaba altamente coludido con el crimen organizado. Y están los documentos. Y el estado de Guerrero también, ¿no? El estado de Guerrero. Se tiene que pedir juicio político a quien se tenga que pedir y que se cumpla. Y el primero por el que debe de entrar el asunto de decir, en lugar de presentar su decálogo vergonzoso, debería ser Peña Nieto decir, reconocer que no ha podido llevar la conducción de este país, que cada vez es más pobre, cada vez hay más inseguridad,
Y cada vez el diseño de la política económica va dando tumbos y catumbos. Ahora resulta que van a tener que meterse a subasta 200 millones de dólares para poder contrarrestar la devaluación. Entonces, es un Estado fallido. No lo dijo de manera desatinada Mujica cuando hizo la declaración, que luego modificó, pero realmente vivimos en un Estado fallido. No está aplicándose las fórmulas ni económicas, ni políticas y sociales en las que deben de estarse aplicando en este país lleno de pobres y lleno de inseguridad. ¿Quiere decir que los partidos políticos ya no funcionan, diputada? O sea, porque aquí se gobierna con partidos políticos, o sea, aquí está el PRI, el PAN, el PRD. Partidos políticos que proponen, y aquí vemos, a ver, tómenle foto. Con fines de extorsión. Somos 500. Y cada 3 de ellas. Y yo he denunciado varias veces que se verifica el quórum cuando someten a votación de si se acepta la inscripción sí o no. Y les puedo garantizar que no llegamos ni a 100. Y está por ahí evidente. Sin embargo, las cámaras que toman enfocan así, no abren el cuadro, y eso es muy lamentable, eso es vergonzoso. Entonces, el sistema de partidos políticos está desgastado. Tiene que modificarse totalmente. Están sometidos por el Estado. Todos los partidos. Y han infiltrado, nuestro partido está infiltrado por priistas y por panistas. Y por el Estado que en su momento esté gobernando, por quien esté gobernando. Y es muy lamentable. Y tienen, obviamente, no puedes hablar en general. Dentro de los panistas hay hombres y mujeres destacados que han dejado huella en la historia. Dentro de los priistas también, dentro de los perredistas también. O sea, tú no puedes decir todos los partidos políticos. Ha decaído, obviamente, la clase política, sí, porque han abandonado su declaración de principios. El PAN lo ha hecho, el PRD lo ha hecho, y eso yo lo estoy diciendo, y yo soy orgullosamente perredista porque soy fundadora del PRD. ¿Podremos hablar de un narcoestado? Yo sé la declaración de principios y sé a qué me debo, y sé a quién represento aquí. ¿Podemos hablar de un narcoestado? Nada más. ¿Podemos hablar de un narcoestado ya? ¿De qué? ¿De un narcoestado? Podemos hablar de que la narcopolítica está presente en el Estado mexicano. Hay muchos, fíjate bien, muchos gobiernos a nivel estatal y municipal que está infiltrado y está coludido. Y te voy a recordar algo muy sencillo. Hace 6 años, la ONU, en un informe que rindió hace 6 años, reconoció, dijo en su informe, más del 50% de los municipios de México están coludidos o infiltrados por la delincuencia organizada. Fíjate bien. Después de esas declaraciones, ¿quién era el secretario de Seguridad? ¿Quién era el secretario de Seguridad en mi estado, que es Nuevo León? Aldo Fassi. Cuando le preguntan qué opina del informe que ha rendido la ONU al respecto de que los municipios, lo que te acabo de decir, dijo, pues en mi estado, Nuevo León, era el secretario de Seguridad. Todos los municipios del área metropolitana de Nuevo León están coludidos o infiltrados por el crimen organizado. Estoy hablando de un secretario de Seguridad de un gobierno priista en base a un informe que dio la ONU, Aldo Fassi. La seguridad de los mexicanos. Y obviamente no estaba diciendo mentiras, porque era el secretario de Seguridad. Y un secretario de Seguridad, así como un gobierno estatal, tiene una información que le proporciona sus órganos informantes. ¿Cuál sería la solución, diputada? La solución tiene que ver, atraviesa, y lo digo ahorita y lo volveré a decir, en educación e inversión de fondo en una infraestructura que genere empleo bien remunerado. Obra que realmente tenga como resultado un crecimiento sustentable. Fíjate bien, ¿por qué no hay crecimiento en este país? Porque no pueden gastar. ¿Cómo gastan? Si no hay una recuperación
del salario. Si no hay una recuperación de lo que ingresa a una familia, no va a haber gasto y por ende no hay crecimiento. Entonces se requiere educación, invertir realmente en infraestructura que genere empleo bien remunerado y sobre todo la implementación de un salario de emergencia, un incremento al salario de carácter emergente que nos permita que haya gasto para que impulse un poquito la economía. No están viendo, no tienen asesores, yo creo, macroeconomía que les estén diciendo lo que se debe de hacer. Quienes reconocieron a Enrique Peña Nieto como el gran estadista y que fue premiado, ahorita mismo le están diciendo, tu reforma hacendaria no pasó. El Consejo Coordinador Empresarial ya lo señaló, le dijo, tiene que modificarse algunas cosas porque no está resultando. La reforma energética, si ellos reconocieron desde el año pasado que las inversiones iban a empezar despuesito del segundo semestre del 15 y hasta el 16 iban a empezar a invertir. Con todo esto, llegará el 18 y ni siquiera habrá inversionistas que le estén apostando a nuestro país en el sector energético. Entonces, ¿cuándo va a crecer? Entonces, ¿qué requiere hacer Peña Nieto? En primer término, reconocer que no está conduciendo debidamente el país, retirarse, hacer los cambios que tenga que hacer en sus secretarios porque no están funcionando, principalmente la PGR, la Secretaría de Gobernación, y declarar, en lugar de esas iniciativas que acaba de meter ahorita, debería haber dicho, hacemos un incremento de carácter emergente al salario de la clase trabajadora de este país. Eso no sería, lo puede hacer. ¿Qué más puede hacer ahorita? Un recorte, ¿en qué? En los gastos superfluos, en comunicación social. Recórtale, ¿hay de dónde? Invierte en la educación. ¿Qué dijo la cumbre interamericana que está ahorita, ya acaba de concluir? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿No lo recuerdan? Número 1, se requiere una mayor inversión en la educación. Es el resolutivo número 1. ¿Es una cumbre de qué? ¿De dónde? ¿De estadistas? De más de 20 y tantos países. Y reconocen después de su discusión y debate que lo que se requiere es priorizarlo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? Montones de veces. Gracias, diputada Ceseña.